presentarme para los que no nos hemos visto en los seminarios. Mi nombre es Cecilia Mundiña, yo estoy en la cátedra desde hace ya varios años, trabajo también en el Centro de Investigaciones Cardiovasculares y bueno, les vengo a contar parte de del capítulo del libro que en una oportunidad escribimos para el libro de Cingolani con la doctora Vitone. Y les vengo a contar acerca de lo que es el endotelio vascular. Ustedes van a ver que este tema ustedes no lo van a tener como un seminario especial o como un tema especial, pero lo van a ver involucrado en un montón de funciones. Y por eso nos parece importante que ustedes sepan acerca del endotelio y sus funciones, por más que los vamos a ver participar en un montón de procesos que sí ustedes van a ver de aquí en más. Entonces, ¿qué es el endotelio? El endotelio, en particular el endotelio vascular, es una capa de células que tapiza los vasos, pero que también puede constituir lo que se llaman los capilares, aquellos vasos que no tienen capa muscular, tan solo constituido por estas células endoteliales. Si uno suma toda la superficie que involucran el tapizado de la gran cantidad de capilares que tenemos en nuestro organismo y en nuestros vasos, eso daría una superficie muy importante, aproximadamente las dimensiones de 6 canchas de tenis. También el peso que tiene el endotelio, si juntáramos todas las células endoteliales, representaría aproximadamente 1,5 a 2 kilos del peso corporal total. Y en algunos órganos, por ejemplo el pulmón, el endotelio representa el 50% del peso del pulmón. En algunos tejidos la cantidad de células endoteliales es muy importante. Pero ¿cuál es la relevancia? Bueno, en un principio se pensó que esta capa de células endoteliales solo constituía una barrera mecánica entre lo que era la sangre y el intersticio. Una membrana que dejaba pasar ciertos componentes de acuerdo a su lipofilicidad o lipofobicidad. Pero también se fue comprobando que esta capa de células endoteliales era capaz de detectar cambios a nivel hemodinámicos, a nivel del flujo sanguíneo. Ustedes ya vieron con Charlie en el teórico de hemodinamia cómo las distintas velocidades de flujo pueden alterar el comportamiento de estas células y también pueden responder a elementos que circulen en la sangre. Entonces no es una barrera inerte, es alguien que puede interaccionar. Su lisura y el hecho de que sea una monocapa sin imperfecciones facilita el flujo laminar, otra característica hemodinámica. Y eso va a prevenir la adherencia de células sanguíneas, como vamos a ver. También contribuye a formar la matriz extracelular. Participa en el metabolismo de los lípidos. La LDL va a poder atravesar esta barrera de células endoteliales y ubicarse por debajo de ellas. También vamos a verla involucrada porque tiene algunas enzimas que le va a permitir la síntesis y degradación de algunas hormonas. Entonces, a través de efectos autocrinos, o sea, de sustancias que libera la célula endotelial y van a actuar sobre las propias células endoteliales, por ejemplo, va a alterar lo que es la permeabilidad vascular. Ya ahora, con efectos paracrinos, los elementos o sustancias o factores liberados por las células endoteliales pueden interactuar con elementos de la sangre como las plaquetas, y vamos a ver esta participación en el proceso de adhesión y agregación que ustedes van a ver más adelante. Pueden interactuar elementos que salen del endotelio, van a propiciar
la activación de ciertos factores plasmáticos, proteínas plasmáticas que llevan a la coagulación y también a la fibrinolisis. Elementos que surgen de las células endoteliales van a interactuar también con leucocitos, y un rol fundamental va a tener también los elementos liberados por las células endoteliales sobre la capa de células musculares lisas que subyace al endotelio, a las que puede promover, vamos a ver, la contracción o la relajación, y además liberar sustancias que lleven a la proliferación de estas células musculares lisas. Y lo interesante del endotelio es que produce sustancias que tienen efectos antagónicos. Y entonces acá les puse vasodilatadores, pero también vasoconstrictores, antiagregantes, proagregantes, anticoagulantes. Y de esta manera, a través de un equilibrio de estas sustancias que es capaz de producir, va a lograr sus efectos. En situaciones fisiológicas, las sustancias vasodilatadoras, antiagregantes, anticoagulantes, antitrombóticas, antiproliferativas y antiinflamatorias que libera el endotelio, fíjense cuántas sustancias que está liberando, van a ser las que van a predominar sobre estas otras sustancias que yo les menciono de este lado. Vamos a ver qué pasa cuando el endotelio no está funcionando correctamente, en la disfunción endotelial. Se puede imaginar que va a haber un balance a favor de estos otros elementos. Entonces, en condiciones fisiológicas, a través de todas esas sustancias que liberan el endotelio, se facilitará el flujo sanguíneo, se prevendrá la trombosis y la agregación plaquetaria, se liberarán factores que llevarán a la lisis de los pequeños coágulos formados, habrá inhibición de la proliferación del músculo liso, y se sostendrá en un ambiente antiinflamatorio. Entonces, todo esto por sustancias o factores que libera el endotelio. Yo les quería comentar acerca de estos aspectos. El endotelio participa en un montón de respuestas, pero en particular vamos a comentar algo acerca del endotelio y la hemostasia, luego del endotelio y la respuesta inflamatoria, del endotelio en la angiogénesis y del endotelio y la subregulación del tono vascular. Vamos a empezar con qué papel juega el endotelio en la hemostasia. Ustedes todavía no han tenido los teóricos de la hemostasia y sangre, pero la hemostasia son todos los procesos que se desencadena para prevenir la pérdida de sangre. Y el endotelio juega un factor fundamental, porque como ustedes ven acá, ustedes imagínense que esta es la membrana de la célula endotelial. Sobre ella es que van a ocurrir los procesos de adhesión y agregación plaquetaria, que acá no están, ahora se los voy a mostrar, y además el proceso de coagulación, que va a ocurrir a posteriori de la formación del tapón plaquetario. Todas estas cosas ustedes las van a ver en detalle próximamente. Yo lo que quiero que recuerden a partir de acá es que todo esto va a ocurrir sobre la superficie del endotelio, y porque el endotelio va a contribuir con un montón de factores para que estos procesos ocurran. Muy bien, entonces fíjense, en relación a la hemostasia, el endotelio puede liberar sustancias anticoagulantes que van a prevenir la formación de coágulos. Y acá tenemos algunas de ellas. La trombomodulina, que ustedes ven acá, que va a permitir pegar a una proteína que se llama la proteína C, que activada funciona como un anticoagulante. Los heparansulfatos, proteínas que están en la superficie de las células endoteliales, y activan a la antitrombina 3, que va a poder inhibir a la trombina, que es la gran enzima proteolítica que va a degradar o va a transformar, mejor dicho, el fibrinógeno en fibrina y va a formar el tapón. Ya les digo, todo esto ustedes lo van a ver con detalle, pero acuérdense, yo se los dije antes, estaban provistas por el endotelio. También tiene la célula endotelial un factor inhibidor de la vía del factor tisular o vía extrínseca. Está en la superficie de la célula endotelial y previene
la activación de una de las vías de coagulación, o quizá es la vía de coagulación. Entonces, a través de algunas sustancias como estas, va a prevenir la coagulación, también va a prevenir la agregación de plaquetas, y para eso lo va a hacer a través de la liberación de un elemento muy importante que vamos a ver con más detalle en unas próximas diapositivas, que es el óxido nítrico. No pretendo que en este momento se acuerden, pero sí cuando los vean aparecer, que recuerden que el endotelio tiene un rol fundamental. También tiene o provee de factores procoagulantes, por ejemplo el factor de von Willebrand, que lo ven acá, que va a ser muy importante en la formación del tapón plaquetario. También la plaqueta va a dar factor de von Willebrand, va a permitir la interacción entre plaquetas, pero también es cofactor del factor 8 de coagulación, se necesita para que este esté activo. Así que, como les decía hoy, provee de elementos que tienen efectos antagónicos, con un predominio de los que muestro acá arriba en situación fisiológica. Muy bien, en cuanto a su rol en la respuesta inflamatoria, lo que les muestro acá es que el endotelio, si se produce una infección, se van a desencadenar una respuesta en la que van a estar involucradas la liberación de ciertas sustancias que se llaman citoquinas. Hay citoquinas proinflamatorias por excelencia, como son la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6. Entonces, cuando se produce el ingreso de un patógeno, se van a liberar estas citoquinas, y estas citoquinas van a tener receptores y van a generar efectos sobre la capa de células endoteliales. Y lo que van a liberar, por ejemplo, son sustancias como esta, que son una citoquina que es una quimoquina o quimoatractante. Esta liberación lo que va a hacer es llamar a más elementos sanguíneos, leucocitos, a que se acerquen a este endotelio que fue activado por la presencia de las citoquinas, y a su vez libera otras citoquinas también. ¿Qué función tiene esta liberación? ¿O por qué el endotelio va a liberar células quimoatractantes o sustancias quimoatractantes? La idea es que si hay un proceso infeccioso que puede estar ocurriendo por aquí, yo voy a necesitar mayor número de elementos de la sangre, que son los que están encargados de la inmunidad y de la defensa, para que puedan resolver esa situación. El endotelio, entonces, activado, lo que hace es presentar un montón de moléculas de adhesión, selectinas, integrinas y CAM, BCAM, también las vamos a ver cuando veamos el proceso inflamatorio y la respuesta inmune, que lo que va a permitir es, primero, pegarse de una manera débil, de tal manera que todavía, y acuérdense que esto está en constante flujo circulando por el vaso, y esta unión débil lo que hace es permitirle todavía a este leucocito rodar, por eso lo de rolling, sobre la superficie de las células endoteliales, para finalmente expresarse integrinas que van a ejercer una unión más firme, y ahora va a quedar adherido, para finalmente producirse procesos que van a debilitar la unión entre dos células endoteliales y van a permitir el pasaje de esos leucocitos desde la luz, desde el vaso, hacia el intersticio, con el fin de poder resolver este proceso infeccioso que está ocurriendo. Esto es solo una foto, es de un microscopio ya de barrido, que muestra cómo una capa de células endoteliales que ha sido activada con el factor de necrosis tumoral alfa, y aquí está la dirección del flujo al que es sometida esta capa de células endoteliales, esto a nivel experimental, cómo empiezan a quedarse adheridos
distintos elementos sanguíneos, linfocitos, monocitos, pero fíjense que los linfocitos, acá tenemos todavía, cuando conservan su forma, todavía no deben estar suficientemente adheridos a esta capa de células, y entonces está produciendo el rodamiento, para una vez que se exponen mayor número de elementos por parte de la célula endotelial, se produce esta adhesión y el linfocito adquiere o pierde esa forma esférica, cosa que vemos aquí con un poco más de detalle. Y lo que acá proponían, ¿no?, que estaban haciendo en simultáneo con estos experimentos, es ver qué pasaba con una de estas proteínas que yo les conté que promueven la fijación de los elementos de la sangre, y cómo se redistribuye, cómo está distribuida de manera homogénea, digamos, y esto, recuerden que esta era una capa de células endoteliales que estaba estimulada por el TNF-alfa, pero cómo adquiere una distribución específica cuando necesita mantener adheridos, en este caso, este linfocito. Entonces, este es el rol que juega en el proceso infeccioso. Y hay otro rol muy importante que juega el endotelio en el proceso de angiogénesis. La angiogénesis es la generación de un nuevo vaso a partir de un vaso preexistente. En realidad esto ocurre por un proceso de gemación o de brote, a partir del cual se puede desarrollar perfectamente una red de capilares que van a nutrir a este tejido. Primero empezar haciendo una migración de células endoteliales que se completará después con células musculares lisas para dar un vaso completo. La angiogénesis es una situación fisiológica. Nosotros debemos regenerar vasos, por ejemplo, luego de que se produjo una herida, hay que restaurar los capilares en la zona de la herida, en la formación de la placenta durante el embarazo, en la regeneración del endometrio luego de la menstruación. En todos estos procesos está involucrada la angiogénesis. ¿Y cómo ocurre? Bueno, lo que sucede es que primero, para que ocurra el proceso de angiogénesis, debe haber una desestabilización del vaso. Acá tenemos una capa de células endoteliales y el lumen en un capilar y una matriz extracelular y pericitos también. Primero hay una desestabilización, lo que hace que se debiliten las uniones entre algunas células endoteliales y aparezca esta célula que se llama célula TIP. Fíjense, tiene ramificaciones, y a partir de allí esto va a crecer porque estas células que están aquí van a empezar a dividirse y generar el nuevo vaso. Pero ¿qué es lo que hace que en algún momento este proceso suceda? La falta de oxígenos o nutrientes, y va a dar una señal, y esa señal, la principal señal, es esto que es el factor de crecimiento derivado de endotelio vascular, VEGF, es la sigla del inglés. Esto es un factor de crecimiento, como su nombre lo indica, y este es el que me va a dar la señal para que este desarrollo, debilitamiento primero del endotelio y crecimiento y diferenciación de estas células se produzca. Acá con más detalle vemos, ahora les digo, vamos a ir a esta explicación, pero piensen que ante cualquier falta de oxígeno o nutrientes se libera este factor, el VEGF, y esto hace, porque las células endoteliales tienen sus receptores para este factor de crecimiento, que comiencen a proliferar y a transformarse y a formar este brote, este nuevo brote. ¿Por qué en esta diapositiva yo les mostraba
una célula o un tumor, un conjunto de células tumorales. Cuando los tumores comienzan a desarrollarse, van a requerir de nuevos vasos para nutrirse. Son células además que se dividen a muy alta velocidad, que van a necesitar nutrientes. Así que las células tumorales liberan VEGF. ¿Y eso para qué? Para permitir o para hacer que se generen nuevos capilares que puedan nutrir a ese tumor. Cuando es pequeño se podrá arreglar, se podrá nutrir, pero cuando empieza a crecer el tumor, libera estos factores angiogénicos y aquí se produce el brote o gemación del capilar. Pero fíjense, a través de ello y porque se va generando el vaso, le va a poder nutrir a este tumor en crecimiento. Pero además, estos nuevos brotes que se producen van a permitir que se escapen células del tumor y vayan a invadir nuevos tejidos, o sea, la metástasis. No es el único factor angiogénico que se libera o que existe. Hay otros factores, también factores de crecimiento. El factor de crecimiento derivado de fibroblastos y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas también van a tener ese efecto, pero el VEGF es uno de los más importantes. Es por eso que mucha terapia antitumoral está apuntando a este factor, de tal manera que si yo evito o bloqueo su función, voy a impedir que el tumor siga creciendo porque no va a tener nutrientes suficientes para hacerlo. Acá les puse una lista, no son tratamientos únicos, digo, no es la única droga que se pone, ayudan a otros tratamientos que se hacen contra el cáncer, y ustedes van a ver todos estos nombres cuando terminan en MAP, quiere decir que son anticuerpos. Muchos de ellos son anticuerpos capaces de reconocer el VEGF y de esta manera bloquear sus efectos. Entonces, por eso esta participación del endotelio en la angiogénesis resulta ser tan importante. Y vamos quizás al rol más conocido y que amerita más detalle, que es el rol que juega el endotelio en el control del tono vascular. Y como dijimos hoy, lo hace a través de liberar sustancias que son tantos vasodilatadores como vasoconstrictores. Dentro de las sustancias vasodilatadoras que liberan el endotelio tenemos el óxido nítrico, el factor hiperpolarizante derivado de endotelio, cuyas siglas son EDHF, y la prostaglandina I2 o prostaciclina. Y ahora vamos a entender por qué. Fíjense que acá pongo otras sustancias que son vasodilatadoras, pero vamos a ver cómo lo hacen. Péptido natriurético tipo C, bradiquinina, aceticolina, serotonina, histamina, sustancia P. Son algunas de las sustancias vasodilatadoras, ya vamos a ver cómo actúan. Y dentro de los vasoconstrictores, dos de los más importantes son la endotelina 1 y la angiotensina 2. También hay otras sustancias como el tromboxano A2, como los endoperóxidos, como ostraprostaglandina o el superóxido, que son vasoconstrictores. Pero vamos a ir primero a los vasodilatadores. Y dentro de los vasodilatadores yo les mencioné el óxido nítrico, la prostaglandina I2 o prostaciclina y el factor hiperpolarizante derivado del endotelio. La célula endotelial, y ahora esto lo vamos a ver con más detalle, posee una enzima que es capaz de sintetizar el óxido nítrico.
Este óxido nítrico es un gas, va a viajar a la célula muscular lisa que tiene por debajo y va a provocar toda una cascada de señalización que va a llevar a la relajación. La prostaglandina I2 o prostaciclina tiene un receptor acoplado a proteína GS en la célula muscular lisa y eso va a llevar a la activación de la cascada de la PK, que también produce la relajación del músculo liso. Finalmente tenemos el factor hipopolarizante liberado del endotelio, que lo que va a hacer es, a través de una hiperpolarización, y ahora vamos a ver cómo, también relaja. O sea, fíjense, son tres sustancias que por mecanismos distintos llevan a la relajación del músculo liso vascular. Vamos entonces a hablar ahora un poquito en detalle de cada una de estas tres. Como yo les decía, el endotelio tiene una enzima que es la óxido nítrico sintetasa o NOS, que se llama NOS endotelial. Es una particular del endotelio, pero hay otras enzimas, otras NOS, la NOS neuronal o tipo 1 y la NOS inducible o tipo 2. Tanto la NOS E como la NOS N son constitutivas, esto quiere decir están presentes. En este caso, esta es neuronal, va a estar en las neuronas, ¿no? Pero siempre van a estar presentes y se van a activar cuando aumente el calcio. Son calmodulina dependientes. Muy bien. ¿Qué es lo que hace la óxido nítrico sintetasa? A partir del aminoácido L-arginina, y necesita de la presencia del oxígeno, va a dar finalmente el óxido nítrico y el otro producto, la L-citrulina. Distintos fármacos como la N-monometil L-arginina, LNMA o el L-NAME, que son modificadas argininas, no pueden producir la síntesis de NEO y por ello se usan como inhibidores. Acá les muestro cómo es la NOS endotelial. La NOS endotelial es un dímero. Recuerdan que me olvidé de mencionarles que no solo requiere de oxígeno, sino de poder reductor de NADPH. Entonces, fíjense, hay dominios con distinta función dentro de la enzima, dominios oxigenasa, dominios reductasas, donde se va a unir, donde se va a quitar el electrón al NADPH, y donde también hay un grupo, tienen hierro y un grupo que se denomina tetrahidrobiopterina, que es necesario para el correcto funcionamiento y obtención del óxido nítrico. Esto cuando la enzima está en buenas condiciones, pero la enzima, por distintos factores, puede llegar a desacoplarse, y uno de ellos es la falta de este factor, la tetrahidrobiopterina. Fíjense que cuando ella no está, la óxido nítrico sintetasa desacoplada es capaz de dar ahora un radical libre del oxígeno como el superóxido. Y esto van a ver que tiene un efecto contrario a lo que puede tener el óxido nítrico sobre el vaso. Entonces, puede llegar a desacoplarse y en caso de que se haga, es productora de radicales libres. Bueno, acá tenemos la NOS endotelial. Entonces, si nosotros dijimos que estaba constitutivamente en la célula endotelial y que se activaba cuando aumentaba el calcio, cualquier agonista, cualquier sustancia que promueva el aumento de calcio en la célula endotelial va a activar a la NOS endotelial, que generará el óxido nítrico. Y acá tenemos quizás el mayor productor de óxido nítrico, la bradiquinina. Es el que más eficientemente produce óxido nítrico, y lo que hace es aumenta el calcio,
ese calcio se pega a la calmodulina, activa la nos endotelial y eso lleva a la generación del óxido nítrico, que va a ir al músculo liso y va a provocar la relajación. Pero la otra enzima presente en el músculo, en el endotelio, es la nos inducible. Presente es una forma de decir, porque en realidad lo que sucede con esta enzima es que pareciera no existir en el estado basal y en caso de producirse una infección o en la respuesta inflamatoria, cuando se liberan estas citoquinas, que recuerden que me van a mediar parte de la respuesta inflamatoria, estas citoquinas llevan al aumento de la expresión de la nos inducible. No está, pero aumenta esa expresión en respuesta a ciertas citoquinas y eso llevará a la primera expresión a nivel de mensajero, nueva proteína y síntesis de NO, también en el caso del proceso infeccioso, a partir de la nos inducible. Los glucocorticoides antiinflamatorios van a impedir que esto suceda y van a disminuir la producción de NO por parte de esta enzima. Pero para poder entender un poco lo que sucede con la contracción y relajación del músculo liso, les traje esta diapositiva. Ustedes no vieron contracción de músculo liso, ¿no? Acoplamiento, excitocontagio en el músculo liso. Sí lo vieron en esquelético y en cardíaco. Muy bien, la cosa en el músculo liso es levemente distinta. También requerimos para el músculo liso la entrada de calcio. Entrada de calcio o liberación de calcio desde depósitos intracelulares, tanto como sucede como en el músculo cardíaco. Pero fíjense qué pasa con el calcio que ingresa. El calcio se pega a la calmodulina otra vez y como complejo calcio-calmodulina activa a una enzima que es la quinasa de la cadena liviana de la miosina, MLCK, así se llama, MLCK. Lo que produce esta enzima es, como su nombre lo indica, quinasa, fosforila en la presencia de ATP los puentes de la miosina, la cabeza de la miosina. En realidad la cadena liviana de la miosina es una proteína que está pegadita acá al lado de la cabeza. Entonces, fosforila la miosina y ahora es la miosina fosforilada en sus cabezas la que puede interaccionar con la actina. Ven algunas diferencias, ¿no? Nosotros en los músculos cardíaco y esquelético, el calcio se unía a un elemento del filamento fino, la troponina C, que estaba ¿en qué miofilamento? ¿Fino o grueso? Fino. Acá estamos, el calcio va a actuar sobre el filamento grueso, porque va a modificar la miosina. Y en este caso, en el filamento fino no hay, porque la unión del calcio a la troponina C lo que hacía era descubrir los sitios activos de la actina, ¿se acuerdan? En este caso no sucede lo mismo, la actina tiene sus sitios ávidos por fijarse a la miosina, pero es la miosina que sin estar fosforilada no puede reconocerlo. Muy bien, mientras el calcio esté y la enzima fosforile, el proceso de contracción continúa. Y por supuesto, lo contrario pasa para poder producirse la relajación. El calcio debe disminuir y acá, recuerden, como esto es un proceso de fosforilación, voy a necesitar otra enzima que haga lo contrario, que es la miosina fosfatasa. Ella me va a desfosforilar las cabezas que ahora se van a relajar y esto... y por otro lado debe disminuir el calcio en el citosol, que lo hará a través de retomarse desde los depósitos intracelulares o extruirse fuera de la célula a través de un intercambiador sodio-calcio o a través de una bomba de calcio del sarcolema. Entonces, como vemos, distintas señales controlan la contracción del músculo liso.
señales que pueden encontrar un receptor de membrana, y si ese receptor de membrana, por ejemplo, aumenta el IP3, que ustedes saben que hay reservorios de calcio que son IP3 dependientes, esto va a llevar a un aumento del calcio y la contracción muscular, pero también pueden activarse canales y eso provocar la entrada de calcio y por ende la contracción. Muy bien, yo hoy les había comentado que una vez que el óxido nítrico llegaba al músculo liso subyacente, tenía un efecto de relajación. ¿Cómo es que logra el óxido nítrico, ahora que sabemos cómo se conduce la contracción y relajación del músculo liso, llegar a provocar la relajación? Dijimos que el óxido nítrico se unía a la guanilato ciclasa, enzima que activaba por su unión, y esto provocaba el aumento del GMP cíclico. Y el GMP cíclico, así como el AMP cíclico activaba la PKA, el GMP cíclico va a activar a la proteína quinasa G, a la PKG. Bueno, la PKG tiene varios efectos dentro de la célula muscular lisa por los cuales lleva a la relajación. Un efecto es fosforilar la fosfatasa de la cadena liviana de la miosina. Y esto, activarla y esto conducir de esta manera al proceso de relajación. También activa unos canales de potasio calcio dependiente, fosforila a estos canales que hay en la membrana de la célula muscular lisa, y ustedes recuerden que el potasio siempre tiene tendencia a salir de la célula buscando ese equilibrio, así que una vez que lo fosforila, el potasio tiende a salir, esto va a bajar el potencial de membrana de la célula y esta hiperpolarización va a alejar el umbral para la apertura del canal de calcio tipo L, de tal manera que menos calcio va a entrar. Entonces, por aumento o activación de los canales de potasio calcio dependientes, esta B es porque son canales grandes de calcio, de potasio calcio dependientes, o por inhibir o por estimular la fosfatasa de la miosina, que estimula la desfosforilación y por ende la relajación, o también por intervenir a otros niveles, como aumento de la fosforilación de fosfolaman, que está también en parte músculo liso, aunque en menor cantidad, y retoma, o en algunos también proponen la liberación a través del sarcolema, activando una bomba de calcio. O sea, a través de la bajada de calcio o a través de este proceso podemos provocar la relajación del músculo liso. Muy bien, una vez que el NO genera este efecto, el NO que difunde no solo para el subendotelio, sino para la luz, los efectos del NO son neutralizados o inactivados por los eritrocitos porque los combina con la oximoglobina y oxida la oximoglobina para dar metahemoglobina y nitratos, pero también eventualmente y en ciertas circunstancias que ahora vamos a repasar, el óxido nítrico se puede combinar con el superóxido y formar otro radical libre, el peroxinítrico, que es altamente dañino. Muy bien, yo les había mostrado en esa lista de sustancias vasodilatadoras del endotelio un montón de otras sustancias que no eran ni el NO, ni el factor hiperpolarizante, ni la prostaciclina, ¿no? Estaban en otra categoría. Y en esa lista yo les ponía algunos de todos estos factores que están aquí. ¿Y por qué están aquí? Bueno, porque son sustancias, hormonas, neurotransmisores, que tienen receptores sobre las células endoteliales
que conducen al aumento del calcio. Si conducen al aumento del calcio en la célula endotelial, van a activar a la NOS, que va a generar mayor cantidad de NO y va a provocar la relajación del músculo liso. O sea, son vasodilatadores, ¿pero por qué? Porque estimulan la liberación por parte del endotelio del óxido nítrico. Entonces, fíjense, porque esto ustedes lo van a ver un montón. La acetilcolina, hoy les nombré yo la bradiquinina, la noradrenalina a través de sus receptores alfa-2, la endotelina, que ahora vamos a ver, a través de su receptor ETB, son vasodilatadores. ¿Por qué la bradiquinina, que está aquí, que yo le dije que es uno de los más potentes liberadores de NO, por qué aumenta la liberación de NO? Bueno, la bradiquinina es una hormona que está acoplada, tiene su receptor acoplado a proteína GQ. La activación de la proteína GQ va a llevar a la activación de la fosfolipasa C, formación de diacilglicerol e IP3. El IP3 va a venir a los depósitos IP3 dependientes y liberará calcio. Entonces, a través de este mecanismo, la bradiquinina aumenta el calcio que activará la NOS. Pero tiene un segundo mecanismo, que es este calcio que aumenta, lleva otra vez a la activación de estos canales, ahora ya no por fosforilación como lo hacía la PKG, sino por aumentar el calcio, activa estos canales que veíamos hoy, que van a promover la salida de potasio. Y esto va a generar un mayor aumento, fuera de hiperpolarizar. Esto acuérdense que es músculo liso, no tiene canales de calcio voltaje dependientes. Lo que va a pasar es que esta hiperpolarización va a generar un mayor gradiente para la entrada de calcio por canales. Así que a través de estos dos mecanismos, liberación de IP3 o aumento de gradiente para la entrada de calcio, la bradiquinina aumenta el calcio y activa a la NOS para generar óxido nítrico. Pero quizás uno de los factores más importantes, porque es algo que siempre está, estimuladores de la formación de NO, es la fuerza de roce o de cizallamiento. En inglés se denomina shear stress, y se lo conoce mucho con este nombre, shear stress. Entonces, fíjense, sí, no te veo. Sí. ¿Del endotelio del endotelio? Ahora vamos a ver, muchas de estas sustancias pueden actuar sobre el endotelio o sobre el músculo liso y a veces tienen distintos efectos. Tienen un efecto sobre el endotelio distinto al que tienen sobre el músculo liso. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de esa interacción. Pero todo lo que yo propuse acá hasta ahora es bradiquinina sobre endotelio. Bueno, cuando aumenta el flujo, hoy decíamos, la lisura del endotelio me permite a mí un flujo continuo, un flujo laminar, como el que tenemos acá. Lo que va a pasar es que la capa de líquido de sangre que está enfrentada a la membrana del endotelio se va a ver retrasada. Y eso es sensado o va a ejercer un dado roce. Eso es sensado por mecanorreceptores que tiene el endotelio, capaces de detectar la fuerza que se está ejerciendo sobre esa superficie. Cuando aumenta el flujo, la fuerza va a ser mayor, como se ve indicado acá por la mayor longitud de la flecha. Fíjense a su vez, esto es un ejemplo de cómo el flujo o la velocidad de flujo o el shear stress tiene muchos efectos sobre la capa de células endoteliales y uno de ellos es ordenarlas o distribuirlas. Fíjense, este es un cultivo de células endoteliales sometidas a un bajo shear stress. Fíjense cómo están dispuestas. ¿Y qué pasa cuando este shear stress
aumenta. Fíjense cómo se van ordenando en dirección al flujo, longitudinalmente al flujo, en las células endoteliales, producto de esta fuerza de roce que ejerce el flujo sobre el endotelio. Pero entonces, ¿qué va a pasar? Esta mayor deformación que produce el cambio en la velocidad de flujo va a llevar un mecanismo de señalización que a nivel nuclear va a aumentar la expresión de la nos endoteliar, por un lado, si la respuesta es sostenida, o sea, una respuesta genómica, pero también los mecanorreceptores están acoplados a mecanismos que también aumentan el calcio y por ende llevan a la activación de la nos endotelial de manera rápida. O sea, ¿se acuerdan que era constitutiva? Entonces, habrá una respuesta inmediata, dada por la nos constitutiva y el aumento de calcio, y una respuesta a largo plazo dada por la mayor expresión de la enzima. Esto es un registro de cómo aumenta el calcio por un cambio en la célula endotelial, por un cambio en el shear stress. Acá estamos saltando desde esta magnitud de shear stress a esta mayor magnitud, y lo que se ve es que ante el aumento del shear stress hay un aumento importante y transitorio del calcio. Esto es lo que va a llevar a esta respuesta rápida que mencionamos aquí. Activación, este calcio es el que va a activar esta nos y la producción de NO. ¿Cuál es el objetivo de este mecanismo de regulación? Recuerden que esto se produjo porque hubo un mayor flujo. Bueno, la respuesta va a ser una relajación del músculo liso y por ende una dilatación, vasodilatación. Eso me va a llevar a que la presión dentro del vaso vuelva a ser la normal. Si hubo un aumento de presión, este efecto sobre la capa de células endoteliales lleva a una liberación de NO y vasodilatación. La presión se vuelve a mantener normal, con un aumento de diámetro. Entonces, lo que me permite un mecanismo de control de la presión, nada más que por sustancias liberadas por el endotelio, ante cambio de flujos. Es tan importante el rol que juega el NO. Acuérdense que el endotelio está sometido continuamente, todo el tiempo, a fuerza de roce por el flujo sanguíneo. Así que tenemos un tono basal de NO vasodilatador. Una de las cosas que se preguntaron los médicos es en qué medida este efecto, este rol del NO está alterado en los pacientes hipertensos. Los pacientes hipertensos tienen una elevada presión arterial y esto no puede, de alguna manera, ¿por qué el endotelio allí no compensa haciendo vasodilatación? Hay falla en este mecanismo del NO. Y esto es lo que intentan demostrar. Lo que se ve acá es la presión y la resistencia. Vayamos a ver solo la presión, son dos medidas de lo mismo. Ante distintas cantidades de esta sustancia P, que es una de las tantas que yo les mostré, que era una sustancia vasodilatadora a partir de la liberación de NO. Entonces, esto es flujo en realidad. Entonces, si yo le pongo sustancia P, aumento el flujo en los pacientes normales a medida que aumenta la concentración. Pero ese aumento de flujo, o sea, el aumento de flujo es porque hay vasodilatación provocada por la sustancia P. Pero ese aumento es mucho menor cuando repito esta misma prueba en pacientes hipertensos, que sería lo verde que ustedes ven acá abajo. Ahora, si yo hago lo mismo, pero ahora en presencia de un inhibidor de la síntesis de NO, como es el LNMMA, uno de los que, con unas argininas modificadas que inhiben la síntesis de NO, lo que va a pasar es que la respuesta de pacientes hipertensos y normotensos es la misma. Esto me está implicando a la NOS y al NO en esto. En realidad lo que pasó acá es que el que no pudo vasodilatar fue el normal. O sea, el normal pasó a tener un comportamiento igual al paciente hipertenso. O sea, se juntaron más abajo.
Y por otro lado, la otra prueba que se tenía que hacer era, bueno, en estos pacientes hipertensos, ¿hay una respuesta vasodilatadora normal? O sea, ¿el músculo liso reacciona de manera normal o es el músculo liso el que está afectado y no puede relajarse? Entonces, esto es nitroprusiato de sodio, es un compuesto que es como si yo le diera NO. Entonces, si yo le doy NO directamente, lo que veo es que el paciente hipertenso se comporta como un paciente normal. Entonces, todo esto apuntaba a que en este grupo de pacientes hipertensos hay una falla en la producción de NO. También fueron a medir la cantidad de NO producida por pacientes hipertensos y normotensos cuando se les daba un bolo de arginina marcada, esto para ver cuánto producía de aquello que yo le estaba entregando, para marcar la producción, y se medía como, el óxido nítrico se medía como nitratos, y acá otra vez se ve que los hipertensos son menos capaces de generar NO en respuesta que los individuos normotensos en respuesta a distintas a concentraciones de la arginina. Entonces tienen una menor capacidad en la generación de óxido nítrico, y esto podría explicar, aparte de otro montón de factores, la hipertensión. Muy bien. Hasta ahora yo les conté y les di varios detalles acerca del NO y su efecto vasodilatador, pero les conté que había otros dos efectos más. El óxido nítrico predomina en grandes vasos, pero en vasos más pequeños hay una convivencia de otros factores vasodilatadores, como la prostaciclina, el factor hiperpolarizante. Y acá vemos en el endotelio coronario, en donde tenemos los tres, aunque hay una mayor preponderancia del óxido nítrico y la prostaglandina, y 2 versus el factor hiperpolarizante. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué hay menos factor hiperpolarizante? Porque el óxido nítrico tiene un efecto inhibitorio sobre la generación del factor hiperpolarizante. Esto en un individuo sano. Tenemos este balance. Pero fíjense qué pasa en situaciones patológicas. En muchas situaciones patológicas, hay muchas situaciones patológicas que cursan con un aumento del estrés oxidativo. Por ejemplo, acá tenemos una enzima que suele activarse en situaciones de estrés oxidativo, que es la NADPH oxidasa, y genera superóxido. Bueno, ese superóxido es capaz de combinarse, y hoy lo habíamos visto, con el óxido nítrico y darnos el peróxido nitrito, de tal manera que estoy quitando el NO, por eso me disminuye en situaciones patológicas, lo estoy quitando del medio, y por otro lado quito el efecto inhibidor que el NO tiene sobre el factor hiperpolarizante, con lo cual el factor hiperpolarizante aumenta en cantidad. Esto va a llevar también a la inhibición, el peróxido nitrito, a la inhibición de la prostaciclina sintetasa, de tal manera que el balance se va a correr, o sea, la cantidad de estos factores vasodilatadores cambia de acuerdo del estado patológico. ¿Qué hay de los vasoconstrictores liberados por el endotelio? Bueno, la endotelina es el factor vasoconstrictor más importante derivado del endotelio. Como ven allí, se sintetiza y lo que hacen los distintos sustancias que actúan como vasoconstrictores es aumentar su expresión, porque no aparece como preformada. Se sintetiza primero como una preproenzima, prehormona, y para luego escindirse por una enzima convertida en endotelina en endotelina. La endotelina va a tener un receptor a nivel de la célula muscular lisa, y eso va a llevar a la contracción. Factores de crecimiento, la misma angiotensina, que es otra sustancia liberada por la célula endotelial, tienen un efecto vasoconstrictor a través de la endotelina.
Entonces, pero fíjense qué interesante. Hay distinta interacción de sustancias liberadas por el endotelio. En este caso, nosotros hoy vimos esto, que la endotelina liberada por el endotelio tiene, a través de sus receptores en músculo liso, un efecto vasoconstrictor. Pero si yo doy endotelina por vía sanguínea, la endotelina va a provocar la liberación de NO por parte de la célula endotelial, y un efecto vasodilatador. Dependiendo de dónde provenga esa endotelina, el efecto final de la endotelina será vasoconstrictor o vasodilatador. Fíjense este otro caso. El otro, o sea, de los dos vasoconstrictores importantes que yo le mencioné, habíamos dicho la endotelina 1 y la angiotensina 2. La angiotensina 2 se forma, bueno, a partir de una secuencia de eventos, pero para su último paso necesita una enzima convertidora. Enzima convertidora de angiotensina que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2. La angiotensina 2 se va a unir a un receptor por vías, si está en sangre, para un receptor AT1, y eso va a promover la liberación de endotelina 1, que va a tener un efecto vasoconstrictor. También la angiotensina directamente actuando, a diferencia de la endotelina, ¿se acuerdan? Actuando sobre el músculo liso, por el tipo de receptor que tiene, va a provocar constricción. Pero ¿qué pasa? La enzima convertidora de la angiotensina también es capaz de transformar este potente vasodilatador, que era la bradiquinina, en productos inactivos. De tal manera que ahora yo no tengo la señal de la bradiquinina como generadora de NO. Y entonces, por este lado, voy a tener inhibida la vasodilatación de la bradiquinina. Entonces, el efecto final de la activación de la enzima va a ser un efecto vasoconstrictor y una disminución del efecto vasodilatador de la bradiquinina. ¿Ven cómo se empiezan a interactuar? Y sí. Sí. Sí, y va a provocar la liberación de endotelina. No, acá es, si la endotelina no viene por vía sanguínea, esta es la angiotensina directamente sobre el músculo liso, va a tener un efecto vasoconstrictor. Esto a diferencia de lo que veíamos con endotelina, ¿te acordás? Que teníamos un efecto vasoconstrictor cuando viene del endotelio y un efecto vasodilatador mediado por NO cuando proviene de la sangre. Bueno, con todo lo que les conté podrán darse cuenta de cuando el endotelio no funciona bien, se produce lo que se llama la disfunción endotelial. Y en este estado hay un montón de sustancias que habíamos visto hoy que estaban disminuidas en situaciones fisiológicas que pasan a prevalecer. Y entonces el endotelio va a formar mayor cantidad de vasoconstrictores, proagregantes, procoagulantes, protrombóticos y demás. ¿Y por qué es importante conocer? Porque, bueno, se sabe que hay disfunción endotelial en un montón de patologías. La hipertensión arterial, como yo les mencionaba hoy, pero también en el tabaquismo, en la diabetes, en el déficit estrogénico, en la infección, inflamación, dislipidemias. Todas estas enfermedades cursan con una disfunción a nivel endotelial, una falla a nivel endotelial. Y esto va a hacer que aparezcan como consecuencia de esto un montón de alteraciones que nos van a complicar o van a ser responsables en parte de la enfermedad. Bueno, aquí terminamos.